Entonces, hoy aprovechando esto me gustaría reflexionar algo sobre la figura del diablo. Por eso hoy quizá la predicación va a ser un poco diferente a lo acostumbrado. Entonces, lo primero que hace el diablo es conseguir que el hombre entre en diálogo con él, y lo hace mintiéndole, diciéndole que Dios no les ha permitido comer de ningún fruto, ¿no? Experimentaremos el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, meditarla. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver con nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús predicando en la sinagoga de Cafarnaún, y hay dos cosas que despiertan la admiración de la gente. Por un lado, su enseñanza, y por otro, la liberación de esa persona que estaba poseído por un espíritu inmundo. Entonces, hoy aprovechando esto me gustaría reflexionar algo sobre la figura del diablo. Por eso hoy quizá la predicación va a ser un poco diferente a lo acostumbrado. Lo primero que quisiera decir, ¿no?, es que la existencia del diablo es una verdad de fe. Es decir, de hecho el Papa Pablo VI, en un memorable discurso, afirmó: el mal no es solo una deficiencia, es decir, la ausencia de bien, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia. Quien negara, ¿no?, la existencia del diablo, de alguna manera ya se apartaría de la fe de la Iglesia, ¿no? Ya no sería la fe de la Iglesia. Y se trata, continúa el Papa Pablo VI, no solo de un demonio, sino de muchos, pero uno es el principal: Satanás. Por eso Jesús también nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, ¿no?, líbranos del maligno. Nosotros decimos líbranos del mal, pero la traducción literal, ¿no?, sería líbranos del maligno. Si rebobinamos y recordamos cómo empezó todo, ¿no?, situándonos en el jardín del Edén, ¿no?, ahí en el jardín del Edén hay dos árboles en medio del jardín que destacan por encima de los otros, ¿no?, que es el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Parece como si el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida, ¿no? Porque en el fondo el árbol de la vida hace referencia al misterio de los orígenes del hombre, a su creación por parte del Creador, ¿no? Y eso es algo que está fuera del acceso del hombre, ¿no? El hombre se percibe a sí mismo como alguien creado. Nadie se ha dado a sí mismo la existencia, sino que nos ha sido dada, ¿no? Y por lo tanto hay una distancia, en cierto modo, infinita entre el Creador y la criatura, ¿no? Ni el hombre tiene acceso, ni tampoco el diablo, ¿no? Que es también un ser creado, ¿no? Pero aunque al demonio, ¿no?, le pese la creación del hombre, ¿no? No puede cambiarla, no puede hacer nada en cuanto a la creación del hombre, ¿no? El hombre ha sido creado aunque le pese, pero lo que sí puede es tratar de cambiar el destino del hombre, al que Dios ha creado y al que Dios quiere favorecer y elevar tanto, ¿no? A pesar de ser una naturaleza inferior a la del diablo, que es una naturaleza angélica, ¿no? Y que de ahí viene la envidia del diablo, ¿no? Como a una naturaleza tan inferior a la suya como es la nuestra, Dios quiere favorecerla de una manera tan grande, con unos dones, ¿no?, con unas gracias, ¿no? Y esto es lo que provoca la rebelión del diablo, ¿no? Y aunque no puede cambiar el hecho de que el hombre haya sido creado, lo que sí que puede cambiar, a lo que sí tiene acceso, es a la manera como el hombre va a proyectar y decidir sobre su destino. Y es esto a lo que hace referencia el árbol de la ciencia del bien y del mal, a la capacidad que el hombre va a tener de proyectar y de decidir sobre su destino, sobre su vida, ¿no? Y ahí sí que tiene acceso el diablo, porque Dios ha creado libre al hombre. Y el diablo quiere aprovecharse de esa libertad del hombre para que, haciendo mal uso de ella, proyecte su destino de forma contraria al plan de Dios, consiguiendo, y en eso se equivocaba el diablo, que Dios dejara de favorecerlo, de favorecernos, ¿no? Entonces, lo primero que hace el diablo es conseguir que el hombre entre en diálogo con él, y lo hace mintiéndole, diciéndole que Dios no les ha permitido comer de ningún fruto, de ningún fruto de los árboles, ¿no? Lo que Adán y Eva responden que no es verdad, sino que solo hay un árbol del cual no pueden tomar ese fruto, ¿no? Con lo cual, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Con lo cual el diablo consigue que el hombre se fije solo en el árbol del conocimiento del bien y del mal, olvidándose de todo lo demás que hay en el jardín del Edén, en el cual no le faltaba nada. El varón y la mujer se tenían el uno al otro. Antes sí que el hombre se queja porque siente soledad, pero al crear la mujer, entonces el varón y la mujer ya se tienen el uno al otro, ¿no? El hombre dice, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, como diciendo, ahora ya me siento, ¿no?, acompañado, dejo de sentir esa soledad. Y además Dios se pasea por el jardín del Edén entablando comunicación con el hombre. Lo tienen todo, no les falta nada. Pero el diablo consigue, ¿no?, con su astucia, hacer que se olviden de todo lo demás y se centren solo en ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les engaña con una promesa falsa, ¿no? Seréis como dioses. Y así introduce en el corazón del hombre la sospecha de que Dios le esconde algo al hombre. Y que precisamente aquello que le esconde es bueno para el hombre, es muy bueno, seréis como dioses. Con lo cual consigue introducir en el corazón del hombre una desconfianza hacia Dios, su creador, ¿no? Y consigue presentar el diablo a Dios como enemigo del hombre, como alguien que limita la libertad
del hombre. Entonces, junto a esa falsa promesa de infinitud, seréis como dioses, atractiva al espíritu humano, viendo el hombre que la fruta del árbol era agradable, atractiva a los sentidos corporales, la vista, el gusto, acaban por ceder y creer al diablo. Y así acaban desobedeciendo a Dios y se lanzan a los brazos del tentador, decidiendo sobre su destino, contrariamente a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios después de esta desconfianza y desobediencia del hombre hacia Él, haciendo que perdieran el estado de santidad y justicia originales, introduciendo el mal en el mundo, el pecado, el sufrimiento, la muerte? ¿Qué hizo Dios ante todo eso? Prometerles un Salvador. Pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la Virgen, entre tu descendencia y la suya, refiriéndose a Jesús, descendencia de la mujer. Dice, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú le herirás el talón. ¿No? Aplastar la cabeza es algo, ¿no?, que es mortal. Herir el talón duele, pero no es mortal, ¿no? Y ahí está Jesús, ¿no?, la descendencia de la mujer ante el diablo que posee a ese pobre hombre que está endemoniado, preparado para aplastarle la cabeza, cabeza que quedará aplastada definitivamente en la cruz, cuando Jesús lleve la confianza y la obediencia a Dios y a su voluntad a su máxima perfección, reparando hasta las raíces la desobediencia de los inicios y recuperando para el hombre los dones con los que Dios quería favorecernos y consiguiendo incluso aún más dones de los que perdimos, ¿no? Por eso, en este episodio del Evangelio en el que Jesús se encuentra cara a cara con el diablo a través de ese pobre endemoniado, ¿no?, la gente que estaba ahí dice que quedó asombrada por su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad, con poder, ¿no? Y ese poder, esa potestad, es una potestad en su enseñanza, porque Jesucristo, cuando enseña, no se remite a los maestros de Israel, ni tampoco hace como los profetas, que introducían lo que iban a decir diciendo, esto dice el Señor, o oráculo del Señor, sino que simplemente Él dice, ¿no?, antes habéis oído que, pero yo os digo. No apela a nadie, sino a su propia autoridad, ¿no? Y su enseñar es nuevo, no solo por lo que dice, sino especialmente por el espíritu con el que lo dice, el impacto que tenían las palabras de Jesús en aquellos que lo escuchaban, porque detrás de las palabras humanas de Jesús se percibe la fuerza de la palabra de Dios, porque su palabra es la de Dios, y lo que Dios dice se hace. Por eso su poder llega también sobre el demonio. Y él, a diferencia de los exorcistas de la época, incluso los exorcistas de ahora, aunque tienen más autoridad porque pueden, digamos, ¿no?, increpar al diablo con la autoridad, con el nombre de Jesús, ¿no?, pero a diferencia de los exorcistas de aquella época, Jesucristo no tiene que recurrir a largas oraciones, complicadas operaciones, ni tiene tampoco que apelar a la autoridad de ningún otro, sino que Él, a un simple mandato de su voz, con su propia autoridad, sin tener que remitirse a nadie, de un plumazo, expulsa al diablo de esa alma, ¿no? Cuando a veces no solo se tardaban días, meses, semanas o meses, sino incluso años, y a veces tampoco no se acababan de expulsar, ¿no? Por eso la gente queda impresionada. Nunca antes se había visto una cosa así, que de un plumazo, ¿no?, como diríamos nosotros, ¿no?, es como matar moscas a cañonazos, ¿no?
La palabra de Jesucristo es la palabra de Dios y para él el demonio no es más que un insignificante mosquito, una insignificante mosca, ¿no? Y por eso quedaron impresionados, ¿no? Con su sola autoridad y a un solo mandato, Jesús libera a la persona del maligno, ¿no? Porque su palabra, la palabra de Jesús, es palabra de vida. Es una palabra que no oprime, que no esclaviza a las personas, sino que al contrario las libera de la esclavitud del maligno. ¿Y cuántas veces, como hicieron Adán y Eva, nosotros le decimos que no a Dios y volvemos a caer en el error de los orígenes, pensando que Dios es como el enemigo de nuestra felicidad, como aquel que limita nuestra libertad? Y en cambio el diablo nos presenta sus regalos envenenados con un llamativo envoltorio que es atractivo a los sentidos corporales, la vista, el gusto, el tacto, y con una promesa de infinitud, ¿no? Que parece que aquello que nos presenta nos va a dar la tan ansiada felicidad infinita, y luego pues eso, ¿no? Nos lanzamos a sus brazos, ¿no? A la sensualidad de la carne, los reclamos del mundo, que nos presentan las cosas como si fueran a darnos esa felicidad que luego no es tal, ¿no? Y el diablo nos sigue intentando con ese seréis como dioses, queriéndonos elevar a no se sabe qué altura para luego aplastarnos al suelo, ¿no? Y tratarnos, ¿no? Como un animal, cruelmente esclavizado por él. Solo hay que ver a ese pobre endemoniado, ¿no? Que está totalmente a merced y bajo la autoridad del maligno, ¿no? Siendo cruelmente atormentado por él, porque así trata el demonio a aquellos, ¿no? Que se le someten, ¿no? Pues que San José, ¿no? Que es aclamado, ¿no? Como terror de los demonios, nos libere de los engaños y de la malicia del maligno, ¿no? Que la Virgen María y Jesús nos han enseñado cómo liberarnos del maligno, ¿no? Que es con humildad y con obediencia. Que si nosotros con humildad acogemos a Dios en nuestra vida, le damos entrada en nuestra vida, acogemos su enseñanza, experimentaremos el poder de la palabra de Dios de la misma manera como lo experimentó aquel pobre hombre que estaba endemoniado y quedó liberado, ¿no? Experimentaremos el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, meditarla, tener nuestro tiempo de oración personal para estar de tú a tú con el Señor. Por eso es tan importante el sacramento de la confesión, la Eucaristía, la comunión, ¿no? Tomemos de la Virgen, que es el verdadero árbol de la vida, el fruto de su vientre, que es el fruto de vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, que se nos entrega, se nos da cada vez que recibimos la comunión, pues Él está realmente presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada una de las comuniones que recibimos, ¿no? Y entonces experimentaremos el poder de su palabra, que es infinitamente más grande que la que pueda tener el diablo, el mundo o la carne, ¿no? Por decirlo así, sometámonos a la obediencia a Dios, sometémonos a Dios, a su palabra, y seremos verdaderamente libres. Entonces experimentaremos el poder de Dios, descubriremos un mundo completamente nuevo, ese mundo que descubrieron aquellos pobres y simples pescadores, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, todos aquellos pobres pescadores, cómo habían proyectado su vida y su mundo se reducía a algo muy pequeño, que era vivir en Cafarnaún pescando peces, y resulta que por decidirse a seguir a Jesús, empezarán a descubrir un mundo completamente nuevo, mucho más grande de lo que se habían imaginado, ¿no? Y todo porque un día decidieron dar ese paso y decir sí a Jesús, ¿no? Y entonces experimentaron el poder de la palabra de Dios, ¿no? Y pudieron pues llevar esa vida que es la única digna de ser vivida, ¿no? La vida con Jesús, la vida más grande, precisamente porque es más grande de lo que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos, la necesitamos recibir del Señor, ¿no? Pues que la Virgen María
San José, Jesús nos ayuden, ¿no? También los apóstoles a poder seguir los pasos del pescador de Galilea, de nuestro Señor, del Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, que sepáis que mañana vamos a ofrecer la misa por el eterno descanso de una feligresa de aquí de la parroquia, Paca Narváez, a muchos a lo mejor la conocisteis, que colaboró durante muchos años en la limpieza de la iglesia, especialmente pues, en la capilla del Santo Cristo. Falleció recientemente y mañana, en la misa de las 7:30 de la tarde, ofreceremos la misa por su eterno descanso. Y luego recuerda, el próximo sábado, es primer sábado de mes, tendremos este acto de reparación al Inmaculado Corazón de María a partir de las 11 de la mañana, con el rezo del Rosario, exposición del Santísimo, oración personal, y a las 12:30 la misa, también un momento, ¿no? Pues de tener como una especie como de micro retiro espiritual, de poder estar pues eso, ¿no? Pues a solas con el Señor, de tú a tú. Será el próximo sábado a las 11 de la mañana. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.